senda, caminando tras tus huellas. Tomo mi cruz y voy en pos de ti. Ya no llevo mis cargas a cuestas, pues tú las llevas por mí. Mientras vas dejando tu rastro en la arena, paso a paso por tu senda, caminando tras tus huellas, paso a paso por tu senda, caminando tras tus huellas, caminando tras tus huellas. Si hay un clamor de guerra, el desafío es grande. Solo los valientes se presentan a pelear. Jesús está llamando, Él es varón de guerra. Tú eres su soldado, hoy acude a defender. Porque Él nos hizo para la victoria obtener. Su poder nos acompaña y no hay nada que temer. Y aunque el desafío sea extremo, obedeceré. Solo adiestra hoy mis manos para vencer, para vencer. Sin guerra no hay victoria, sin sacrificio no hay gloria. Más que vencedores por aquel que nos llamó. Porque Él nos hizo para la victoria obtener. Su poder nos acompaña y no hay nada que temer. Y aunque el desafío sea extremo, obedeceré. Solo adiestra hoy mis manos para vencer, para vencer. Bum 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 bum. Porque Él nos hizo para la victoria obtener. Su poder nos acompaña y no hay nada que temer. A tus órdenes estoy, oh Jesús mi Salvador. Solo adiestra hoy mis manos para vencer. Porque Él nos hizo para la victoria obtener. Su poder nos acompaña y no hay nada que temer. Y aunque el desafío sea extremo, obedeceré. Solo adiestra hoy mis manos para vencer, para vencer. La sinfonía que dirigen, gran Dios eterna, y sinfónica de Dios. Calla el cielo por anticipado. El gran yo soy miró al hombre mortal.
canto de Dios, la sinfonía que gloria al gran Dios eternal. La sinfónica de Dios, digno, digno, digno el Cordero de Dios, digno, digno el Cordero es, digno, digno, digno es el Cordero de Dios, gloria, gloria, honra y poder. Que cada creación la voz ansea formar. La sinfónica de cuando esté allí contigo, dígame que sé que será con el coro de los cielos, cerca del mar de cristal. Tú al pensar no sé si puedo estar en la presencia de mi Dios, con los santos redimidos, cantaremos a una voz gloria y honra. Digno es el Señor, gloria y honra. Digno es el Señor. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Aquí estamos una vez más, como todos los viernes, transmitiendo a través de radio La Palabra, mis amados hermanos. Estamos viendo una serie acerca de Romanos. Amén. Estamos hablando de Romanos y nos encontramos en el capítulo 3, su verso 21. Vamos a ver algunos versos porque no vamos a ver todo lo que es el capítulo 3, pero vamos a ver algunos versos del 21 en adelante. El tema de esta noche, mis amados hermanos, se llama la fe es el único camino a la salvación, según la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por estar en sintonía. Vamos a ir a Dios una vez más en oración para poder meditar en su maravillosa palabra. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de estar una vez más aquí presentes, Padre Celestial. Por tu voluntad, Padre, creemos que estamos aquí y te damos gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo, Padre Celestial, porque por medio de Él podemos acercarnos a ti justificados, Padre, con plena certeza, Padre Celestial, que somos aceptos ante tu presencia, Señor. Así te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre Celestial, a cada día, Padre eterno, ser mejores personas, Padre Celestial, ser mejores
creyentes, Padre, que tú te glorifiques en nuestra mente y en nuestros corazones cada día más, Padre Celestial. También te pedimos, Padre, por nuestros hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos van a estar sintonizando, Padre Celestial. Si alguno de ellos se encuentra, Padre, con dificultades físicas, Padre, materiales, espirituales, Señor, los ponemos en tus manos, Padre. Que usted supla a cada uno de ellos, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, por aquellos que no han creído, Padre, para que tú obres también en sus mentes y en sus corazones, Padre Celestial, y puedan alcanzar la salvación, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos. Muy buenas noches a todos. Esperemos que nos estemos sintonizando muy bien. Donde quiera que usted nos está sintonizando, gracias por estar en sintonía. Todos aquellos que nos van a ver de manera presente, como también de manera pregrabada. Nuestro tema está relacionado con la carta del apóstol Pablo, su capítulo 3, su verso 21. Era necesario que nuestros hermanos de las iglesias de Cristo en Roma entendieran la esencia de la salvación para no estar, pues, ¿verdad?, vanagloriándose y sobre todo despreciándose a causa de prácticas o obras humanas. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, hace verdad, escribe esta carta y expone, mis amados hermanos, lo que es la salvación. Hemos visto algunas series, verdad, que tienen que ver con, por ejemplo, el llamamiento del apóstol Pablo, también, verdad, el evangelio, poder de Dios para salvación. Hemos visto, hermanos, cómo la gente, verdad, que no quiere creer en Dios, no tiene excusa, dice la palabra. También hemos visto en el capítulo 2, verso 1 en adelante, que la gente que se justifica por sus obras morales sin creer en Dios, ¿verdad? Y también hemos visto la falsa alabanza, la falsa aprobación, cuando somos aprobados solamente por los hombres y no somos aprobados por Dios. Eso también lo habla el capítulo 2. Y luego en el capítulo 3, verso 1 en adelante, hasta el 18, el apóstol Pablo, hermanos, hace un examen universal de todos los hombres, ¿verdad? Tanto hombres creyentes en Dios como los judíos que tenían la ley, como también hombres que no creían en Dios porque no conocían a Dios, los gentiles, tanto los que tenían ley como los que no tenían ley. La palabra de Dios dice, si usted lee Romanos 3, 1 hasta el 18, ahí el apóstol Pablo deja encerrado a todos bajo pecado, a todos bajo pecado. Y en el versículo 19 al 20, el apóstol Pablo explica el propósito de Dios en revelar su ley, ¿verdad?, al ser humano. Y ahí deja claro el apóstol Pablo que la ley es solamente para que el hombre conozca, ¿verdad?, la santidad de Dios y pueda conocer el pecado. En conclusión, dice la palabra ahí en el verso 20 de Romanos 3, que nadie puede justificarse por las obras de la ley. Cuando la palabra de Dios dice nadie puede justificarse por las obras de la ley, eso incluye cualquier otra obra que el hombre pueda hacer. Si ni por las obras de la ley que Dios la reveló el hombre puede ser justo, eso significa que cualquier cosa que el hombre haga fuera de esa ley tampoco le justifica. Todos entonces quedamos bajo un problema. Pero gracias a Dios que Él mismo, mis amados hermanos, por su gracia, por su misericordia, nos enseña el camino de la salvación. Entonces el tema de esta noche se llama La fe es el único camino a la salvación, siendo justificados gratuitamente. Romanos capítulo 3, verso 21 al 31, pero esta vez vamos a estudiarlo desde el 3:21 hasta el 25, si Dios así lo quiere. Vamos a leer entonces, hermanos, estos versos de la palabra de Dios tan preciosos que nos dan esperanza y, por supuesto, esperanza de vida eterna. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Amén. Vamos a detenernos ahí, mis amados hermanos. En estos versículos vamos a meditar la noche de hoy en este programa que se transmite todos los viernes a través de Radio La Palabra. Queremos agradecerles por su sintonía de manera presente, como también los que lo hacen de manera pregrabada. Mis amados hermanos, bueno, antes que nada quiero también enfatizar, ¿verdad?, lo que significa para el creyente, para el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que significa estar justificado es estar salvo y en paz con Dios. Eso es la fe de los creyentes, de los cristianos, que ellos tenían que entender en el primer siglo. El problema que tenían los hermanos romanos es que no podían captar, ¿verdad?, la profundidad de la salvación. Y aún nosotros en el tiempo actual, hermanos, nos hace difícil porque hay muchas corrientes teológicas, ¿verdad?, humanas, que el hombre se esfuerza por llegar a la verdad, a la profundidad de la palabra. Y entonces esto a veces, hermanos, nos confunde también a nosotros, pero eso es lo que significa, hermanos. Estar justificado ante Dios es no tener culpa, ya. Tu culpa ha sido quitado. Estar justificado significa estar salvo, porque es lo contrario a vivir bajo condenación. Ahora ya eres declarado justo ante Dios. Claro que sí, por su gracia, dice la palabra. Y si ya eres declarado justo ante Dios por su gracia, por la fe en Jesús, entonces eres salvo. Y si eres salvo, entonces tienes paz para con Dios. ¿Cuántos lo creen, mis amados hermanos? ¿Cuántos creen que tienen paz para con Dios? Usted no puede tener paz con Dios por ninguna otra forma, ninguna otra circunstancia. No hay otra sustancia, que es solamente la sangre preciosa, dice la palabra, que hace la paz del hombre con Dios. Entonces, por su gracia, hermanos, por su sacrificio, por el Señor Jesucristo, nosotros, ¿verdad?, tenemos paz para con Dios. Bueno, la fe es el único camino a la salvación. 2 puntos para meditar, hermanos, en estos textos que vamos a leer, que terminan hasta el 31, por supuesto. Número 1, la justicia de Dios. Número 2, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otra forma. No la hay, no existe, nunca existió y no va a existir. Es solamente por medio de la redención, que es a través de Cristo Jesús. Así lo dice la palabra, los textos que acabamos de leer. Eso es lo que dice. En el verso 25 dice la palabra del Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que es solamente por medio de Jesús. Ese es, hermanos, la única manera, como nosotros, ¿verdad?, y como todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que va a existir, hasta la segunda venida de Jesús, pueden ser salvos solamente por Jesús. Habiendo ya examinado a todos los hombres, todos salieron culpables, todos son pecadores, todos están muertos, alejados de Dios para siempre, sin esperanza. Esa es la noticia que nos dan los primeros 20 versículos del capítulo 3. Pero inmediatamente cuando vemos, ¿verdad?, el gran problema, entonces el apóstol Pablo conecta la gran noticia. Cuando aparece la buena noticia del Salvador en los versos 21 al 31, que puede salvarte gratuitamente. Y es por eso, hermanos y amigos, que toda la honra y la gloria sea siempre para el Señor Jesucristo. No podemos gloriarnos nosotros mismos, no podemos, hermanos, poner por delante, ¿verdad?, nuestras obras, sino el fundamento, hermanos, tiene que ser, ¿verdad?, la fe en el Señor Jesucristo. Tiene que ser el Señor. Bueno, vamos a continuar entonces con el punto número 1, la justicia de Dios. Romanos 3, 21 al 22 dice la palabra, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
Inciso A, la justicia de Dios, mis amados hermanos y amigos, es para todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que en los versos anteriores dice la palabra que todos están bajo condenación, que todos pecaron, todos los hombres del mundo, desde Adán hasta el último que van a ser, ¿verdad? Y que va a existir en la segunda venida de Jesús. Todos, no hay uno solo, todos están bajo pecado. Todos. Todos tenemos el mismo problema. Pero la gracia, el regalo, la gracia significa regalo, que viene de la palabra charis del griego, de Dios. Así como el pecado tiene un alcance universal a todos los seres humanos, la gracia de Dios también tiene un alcance universal a todos los seres humanos en todo el mundo. Todos los que han existido y los que van a existir son bendecidos por la gracia de Dios. Número 1, esta gracia proviene de Dios. Esta justificación, hermanos, no viene de hombres, no viene de cosa alguna, ¿verdad? No, viene de Dios. La palabra de Dios dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia. ¿De quién es la justicia? De Dios. La justicia, hermanos, es de Dios. Entonces hay que creer esa verdad. Se ha manifestado hoy, dice la palabra, la justicia de Dios. Entonces, número 1, proviene de Dios. Y la palabra de Dios deja claramente en el verso 21 cuando dice, aparte de la ley, o sea que la justicia de Dios no tiene nada que ver con la ley revelada a Moisés, ¿verdad? No tiene nada que ver con la ley que está implantada también en nuestra conciencia. Por eso es que está fuera de todo lo que nosotros podamos hacer. Toda clase de obra humana que nosotros podamos hacer no tiene nada que ver con eso, porque la palabra dice que la justicia de Dios, la que salva, la que justifica, la que da vida eterna, es aparte de la ley. Romanos 3:21, léelo bien despacio, y ahí la palabra deja claramente que es aparte de la ley. Inciso B, esto viene de una palabra griega que se pronuncia horis, es decir, que significa separadamente de la ley, ¿verdad? Que no tiene ninguna relación con la ley, está separada de la ley. O también significa aparte de la ley, es diferente a la ley. O también significa sin contar con la ley, ¿verdad? Que aquí no entra, ¿verdad? Lo que es la circuncisión, el día de reposo, las comidas, los holocaustos, las lunas, ¿verdad? Cualquier cosa que usted pueda hacer, ¿verdad? Como por ejemplo, tratar de guardarse, ¿verdad? Del mundo y sin cometer ni un pecado. Todo eso, hermanos, después lo explica el apóstol Pablo cómo podemos vivir, ¿verdad? Para Dios, pero en sí no tiene nada que ver, eso no nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Para poder justificarnos ante la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué razón? Porque es algo que viene de Dios. Él la reveló. Entonces, eso es lo que significa la palabra, la justicia de Dios, ¿verdad? Esa parte de toda obra humana, aparte de la ley, proviene directamente de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando discutía con los judíos, decía que Él había descendido ¿de dónde? Del cielo, del cielo. Él vino del cielo. Al cielo dice que nadie ha llegado, ¿verdad? Usted también lo puede ver ahí en Romanos, capítulo 10, verso 6 en adelante. Dice, ¿quién subirá al cielo? Nadie puede subir al cielo. ¿O quién bajará a la profundidad del abismo? Jamás. Se conoce que hay un abismo, pero nadie ha llegado a la profundidad. Entonces, mis amados hermanos, solamente Dios, por eso toda la honra y toda la gloria debe ser siempre para nuestro Dios. No para ningún hombre, no para nosotros mismos, no para lo que nosotros hacemos, sino es solamente por Él y para Él, porque de Él procede la salvación, la justificación para todos los creyentes. Entonces, inciso C, porque es una provisión divina, o sea, es algo que proviene, ¿verdad? Que Dios lo da. Inciso D, que depende de Dios y no del hombre, no depende de ningún hombre, nadie puede en esta tierra, hermanos, lograrlo por sí mismo, depende completamente de Dios y creo que esto es lo que nosotros tenemos que creer, esto es lo que los hermanos en Roma, ¿verdad? No podían entender todavía. Es difícil, ¿verdad? A veces de creerlo porque normalmente nosotros no estamos acostumbrados, hermanos, a que nos regalen, pues, ¿verdad?
algo que vale mucho. Siempre queremos corresponder, ¿verdad? Devolver el regalo, de una u otra manera queremos volverlo a pagar para atrás. Pero en esta ocasión, hermanos, es difícil porque la salvación no está al alcance humano. Es algo que nosotros no podemos pagar. Y como nosotros no podemos pagar, entonces, mis amados hermanos, Dios lo da por su misericordia, dice la palabra del Señor. Continuamos entonces con el punto manifestado. Dice la palabra, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado, esto significa, mis amados hermanos, inciso a tiempo presente, en verdad. Era tiempo presente que estaban viviendo los hermanos en Roma. No es que ellos tenían que esperar, ¿verdad? Para ver qué iba a acontecer en el futuro. No, era ya tiempo presente que había empezado desde que se empezó a predicar el evangelio el día del Pentecostés. Desde ahí, hermanos, empieza, ¿verdad? El poder de Dios para justificar a los creyentes. Entonces, es en tiempo presente. Se ha manifestado. Inciso B, actualmente, en toda la era, ¿verdad?, de la iglesia, en toda la era de la gracia, hasta la segunda venida de Jesús. Inciso C, Dios ha dejado ver cómo podemos ser libres de culpa. Gloria a Dios. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Dios, mis amados hermanos, ha dejado ver cómo podemos ser libres de culpa. ¿Cómo puede ser libre de culpa? Vaya a la cruz de Jesús. Vea la cruz de Jesús. Cree en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que Él ha manifestado su justicia. Quiero mandar saludos a mi hermano Pablo Hernández. Bendiciones, mi amado hermano. Gracias por estar en sintonía. Inciso B, forma de comprobarlo. Amén. ¿Cómo lo comprueba el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, aquí el que lo comprueba es él, ¿no? Nosotros nada más seguimos, pues, ¿verdad? La lectura que él está dando, el argumento que él está dando. ¿Cómo lo comprueba el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo dice ahí, como punto número 1, en el mismo versículo 21 de Romanos 3, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hermanos, está usando el argumento para que los hermanos puedan creer, ¿verdad? Para que el creyente actual pueda creer, es que esta justicia revelada había sido testificada, ¿verdad? O sea, de antemano, por la ley y por los profetas. Ese es el argumento del apóstol Pablo. La ley y los profetas anunciaban que el hombre iba a ser justificado por Dios. Inciso A, por la ley y los profetas. Inciso B, anunciaron de antemano cómo el hombre sería justificado. Inciso C, a su tiempo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allá en 2 Corintios capítulo 6 y su verso 12, dice la palabra de Dios que el tiempo, mis amados hermanos, es ahora. Dice la palabra, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Ahora, tiempo presente. Ahora, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Los creyentes hemos sido, hermanos, aceptados por Dios. Los creyentes hemos sido salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice allá en Marcos 16, dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo. O sea que es un alcance mundial, ¿verdad? Ese es el mandamiento. Que los apóstoles, ¿verdad?, fueran a todo el mundo. Y la palabra se sigue predicando a todo el mundo, porque es ahora el tiempo aceptable, el tiempo, hermanos, en que nosotros podemos volver otra vez, ¿verdad?, a tener esa comunión con nuestro Dios. Número 2, lo que la ley decían, anunciaban a Jesús y su sufrimiento. Eso era lo que la ley y los profetas decían. Vamos a leer Lucas capítulo 24 y su verso 27.
Dice la palabra de Dios en Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Dice que aquí el Señor Jesucristo va con dos de los apóstoles en el camino a Emaús, dos de los discípulos del Señor, que estaban tristes, desesperados, porque Jesús había sido crucificado y dice la palabra que había sido sepultado. Ellos, hermanos, desconocían las escrituras. Entonces dice la palabra del Señor que cuando se encontraron con Jesús, Jesús les empezó a ellos, ¿verdad?, a enseñar desde Moisés, dice la palabra, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. ¿Y qué decían las escrituras de Jesús? Que Jesús iba a padecer. Lucas capítulo 24, su verso 44 al 49, dice la palabra del Señor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjese, dice la palabra que les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué decían las escrituras? Que el Señor Jesucristo, dice la palabra, iba a ser crucificado, iba a ser sepultado y iba a resucitar el tercer día. Ahora, ¿por qué fue crucificado Jesús? Eso es lo que el apóstol Pablo, a eso está, ¿verdad? El apóstol Pablo aplicando en Romanos 3:21 en adelante. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Por causa de nuestros pecados. Ahí, hermanos, ahí, Él llevó todos nuestros pecados. ¿Por qué el Señor fue sepultado? Porque Él tenía que vencer la muerte por nosotros. Porque Él resucitó. Porque, hermanos, Él, dice la palabra, sacó a la luz la vida. Si Él no resucita, vana es nuestra fe, dice la palabra del Señor allá en 1 Corintios 15:11. Pero como Él resucitó, entonces, ¿qué dice Corintios? Ya no estamos bajo pecado. Qué maravilloso es la palabra del Señor. ¿Quién puede creer eso? Los hermanos en Roma, al parecer, estaban confundidos, hermanos. Pero nosotros debemos creer en la promesa de Dios. Fíjense que es interesante lo que la palabra de Dios dice aquí en 1 Corintios. Voy a ver si puedo encontrar el texto. Aquí no lo tengo escrito, ¿verdad? Pero voy a buscarlo. En 1 Corintios, capítulo 15, y su verso 14, dice la palabra, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjense que la predicación, hermanos, la fe no está basada en obra humana. Aunque nosotros a veces lo ponemos, ¿verdad? Lo basamos en obra humana. Vemos, ¿verdad?, lo que el hombre es. Pero en realidad, la predicación, hermanos, del Evangelio está basada en el Señor Jesucristo. La fe que se predica está basada en el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. O sea, que ¿de qué sirve creer entonces en Dios? ¿De qué sirve creer entonces en Jesús si no hay resurrección? Y es por eso que Jesús resucitó, para que tengamos una fe real, una fe viva, una fe que salva, hermanos. Dice la palabra en el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, también Cristo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros ¿qué? Pecados. Wow, imagínense. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Si Cristo no resucitó, todos están aún en sus pecados. Pero dice la palabra que Cristo resucitó. Entonces, ¿qué pasa? Si Cristo resucitó, entonces, hermanos, ya no estamos en nuestros pecados. Qué maravillosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra está diciendo. Entonces era necesario que el Cristo padeciese, hermanos, que fuera a la cruz, que fuera sepultado y que resucitase al tercer día para que nosotros tuviéramos, hermanos, el perdón de nuestros pecados. Y de ahí entonces, ¿verdad? La esperanza real, viva, eficaz de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que la resurrección saca, hermanos, a la luz la vida eterna. Eso significa que nosotros, así como Cristo resucitó, nosotros también ahora tenemos vida eterna. ¿Inciso B? Porque la justicia no está en el hombre. Fíjense que la justicia no está, hermanos, en ningún hombre. Eso lo dice el Salmos, capítulo 51 y su verso 1. Y en Miqueas, capítulo 6, versículo 4 al 8. La justicia de Dios, hermanos, ¿verdad? La justicia de Dios, la que nos libra de pecados, no está en ningún hombre sobre la tierra. No está en ningún hombre en la tierra. La justicia de Dios, dice la palabra, que es una persona, y es la persona del Señor Jesucristo. Según lo dice el libro de Jeremías, capítulo 23 y su verso 6. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías en su capítulo 23 y su verso 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Fíjense, en sus días. Y este será su nombre. ¿Por qué tiene un nombre? Porque es, hermanos, una persona. ¿Y quién es esta persona? El intermedio entre Dios y los hombres, como lo dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hecho hombre. Y allá en Hechos, capítulo 4, verso 11 al 12, dice la palabra: porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona. Y es la persona del Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Es por medio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación tiene que quedar claro en la mente, ¿verdad?, de los creyentes, en la mente de los lectores, que la salvación, la justificación, el perdón de pecados, ¿verdad?, es solamente por medio del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, verso 43, dice la palabra del Señor: de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él. Entonces la justicia, hermanos, es una persona. La justicia no está en ninguna persona de esta tierra, en nadie, sino en aquel que descendió de los cielos. Como dice la palabra del Señor allá en Gálatas, capítulo 4, verso 4, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Lo envió de dónde? Del cielo. Nació de mujer para que redimiese, para que salvase, para que justificase a los que están bajo la ley, esto es, a todos los que están bajo la condenación. Y los que creyesen en su nombre, dice la palabra, recibirán perdón de pecados. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que los creyentes, ¿verdad?, ya sus pecados han sido perdonados por el Señor Jesucristo. Y entonces este es un alcance mundial. Todos tienen la oportunidad, ¿verdad?, de poder alcanzar, hermanos, perdón de sus pecados por la fe en el Señor Jesucristo. El número 2, vamos a leer el número 2, hermanos, para terminar. Es mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, hermanos, significa el rescate, ¿verdad?, el pago, el precio
que hay que pagar por causa de nuestros pecados es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se puede pagar de otra manera. No importa cuánto el hombre haga, pero nunca va a poder pagar sus pecados. Nunca va a poder justificarse por sí mismo. Por eso no podemos, ¿verdad?, despreciar a nuestros hermanos. No podemos dividirnos de nuestros hermanos. No podemos, hermanos, señalar a nuestros hermanos. No podemos condenar a nuestros hermanos. Porque si no es por la misericordia de Dios, nadie puede salvarse. Nadie. Ahora sí podemos buscar, hermanos, un nivel de vida, ¿verdad?, agradable a Dios, diferente al mundo. Pero esto es, hermanos, lo que Dios hace por medio de Jesús en nosotros. Esto es el resultado, ¿verdad?, de nuestra salvación. Entonces, inciso A, no depende de hombres o obra alguna. Según Isaías capítulo 64 y su verso 6. Fíjense que los judíos, hermanos, eran las personas más extremistas cuando volvieron del cautiverio babilónico en querer cumplir la ley para ser justos ante Dios. Pero era imposible, tenía que venir el Mesías, porque si no viene el Mesías, ninguno de los que murió bajo la ley podían resucitar para salvación. Entonces, ¿por qué razón? Porque la justicia no está en ningún ser humano, sino proviene de Dios. Fíjense que dice Isaías, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, es Dios hablando a través de Isaías. No lo estoy inventando yo, no lo inventó cualquier maestro, ¿verdad?, que hubiera inspirado en otra cosa, sino que es el profeta Isaías y profetiza. Allá en Isaías capítulo 64 y su verso 6 dice la palabra, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Quiénes? Todos. Fíjense que la salvación es para todos y la condenación es para todos. Cuando dice todos, es todos. Todos nosotros, todos los seres humanos, todos. Es cierto que aquí está hablando en el contexto del reino del sur, de los judíos. Pero eso no quiere decir, si eso eran los judíos, ay Dios, ¿qué será de nosotros, hermanos? ¿Qué será de los que no tienen ley, dice la palabra del Señor? Si eso pasaba con aquellos hombres que conocían a Dios, que habían visto el poder de Dios, que estudiaban su palabra, entonces, ¿qué pasa con aquellos que no ni siquiera conocen a Dios? Imagínense. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí? Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y vuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjense, toda vuestra justicia, todo lo que nosotros podamos hacer, hermanos, ¿verdad? Pues podamos tratar de no pecar en nada, pues, ¿verdad? Ser justos. Pero esto, hermano, esta justicia de nosotros, los seres humanos, comparado, ¿verdad?, a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, como Él es santo, 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 hermanos, nuestra justicia resulta a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. Esto es a los ojos de Dios, como trapos de inmundicia. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo es Dios, hermano. Su palabra, porque así lo dice. Así ve Dios nuestra justicia, lo que nosotros tratamos, ¿verdad?, de hacer para ganarnos el favor de Dios. Los trapos de inmundicia, hermanos, se está refiriendo, pues, ¿verdad?, a los trapos que servían, trapos, hermanos, que sirven, pues, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a los trapos que usaban las mujeres judías cuando estaban en sus tiempos, ¿verdad?, en sus meses. Esto es algo, de eso está hablando la palabra del Señor, que así es nuestra obra ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos reconocer lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, hermanos, en la carta a los romanos, es que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios, reconozcamos la obra de Dios y le demos honra y gloria a Dios, ¿verdad? Y si nosotros llegamos a ese nivel de poder alcanzar, ¿verdad?, el entendimiento del Evangelio, entonces ya no va a haber pleitos, ya no va a haber divisiones, ya no va a haber problemas. Porque todos, en vez de buscar, ¿verdad?, nuestra propia conveniencia, vamos a buscar agradecerle a Dios, estar agradecidos con Dios. ¿Ven esa imagen, hermanos, aquí? Esta imagen es una imagen de alguien que está festejando, que está adorando, que está, se podría decir, alabando,
porque entiende la salvación. Y así es, cuando nosotros entendemos la salvación, hermanos, nos sentimos libres. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre en un sentido, mis amados hermanos, que usted ahora va a depender de Dios, ya no va a sentirse preocupado, usted sabe que está en las mejores manos, ¿verdad? Y pues no va a andar confundido. Entonces, es interesante, hermanos, cómo lo menciona la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo en nuestras obras ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un Salvador. Número uno, sino de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, la justicia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Según Romanos capítulo 3 y su verso 22, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, su verso 22, de esta manera. Amén. Dice la palabra, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. La justicia de Dios tiene un alcance mundial, hay que entenderlo. La justicia de Dios es ahora, es actualmente. La justicia de Dios tiene un alcance mundial. Y la justicia de Dios es para todos los que creen. Por eso hay que creer. Hay que tener una convicción puesta. Hermanos, no en lo que nosotros hacemos, no en nosotros, no en nuestras creencias, no en un ciertos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen, pues, ¿verdad? Este es el grupo que imita más a la iglesia de Dios como lo hacían los de la iglesia, bueno, según la carta de los tesalonicenses, ¿verdad? Era la iglesia que imitaba a la iglesia que estaba en Judea. Pero eso no significa que por imitar a esa iglesia eran salvos. La salvación es por medio de Cristo Jesús. Y usted tiene que tener esa convicción. Ahí es donde usted tiene que basar su fe. De Judea. Sería una, bueno, en este caso los hermanos les hacía falta entender, pues, ¿verdad? La salvación. Y dice que ellos imitaban a la iglesia que estaba en Judea. Pero eso no quiere decir que la salvación depende de ahí. La salvación no depende, hermanos, ni siquiera de los que estaban en Jerusalén, donde estaban los apóstoles. La salvación depende de Jesús, de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 3:22, dice la palabra del Señor, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En dónde? En la iglesia de Judea, no. En la iglesia de Samaria, no. En la de Jerusalén, en la de Corintio, en la de los romanos que tenían un gran problema, no. ¿Sino en quién? En Jesucristo. Si nosotros podemos entender eso, hermanos, entonces lo creemos. Tenemos que creer, hermanos, que la justicia es por la fe en Jesucristo. Los hermanos que estaban en Roma ya estaban justificados porque ya habían creído en Jesús. Entonces, ¿qué quedaba ahora? Festejar como esa muchacha que vemos en la pantalla. Celebrar, estar contentos, estar alegres, estar animándose, estar apoyándose. Pero a todo lo contrario, se dividían, se peleaban, se despreciaban, se señalaban, se condenaban, y esto es cuando es el resultado, ¿verdad?, de no confiar en Jesús. Confiaban en ellos, confiaban en ciertos grupos, confiaban en judíos, confiaban en los gentiles, y total que había una confusión. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos deja claro, nos muestra claramente qué es lo que el apóstol quería que ellos entendieran. Que ellos entendieran con claridad que la justificación no depende de hombres, ni de grupos, ni de cosa alguna que haya en esta tierra, sino depende completamente de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor ahí. No sé si lo creen o no, pero eso dice la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, en Él. Y eso es lo que tenemos que creer. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay diferencia entre un grupo y otro grupo, no hay diferencia porque usted sea partidario de Pedro, ni de Apolo, ni de Pablo, ni de mucho menos de hombres en el tiempo actual. Usted tiene que ser partidario del Señor Jesucristo. Es ahí donde usted tiene que enfocarse, es ahí donde usted tiene que poner sus ojos. Eso es lo que usted tiene que creer. Esa es la esencia de la fe que salva, la fe puesta en el Señor Jesucristo.
Y eso es lo que el apóstol Pedro dice cuando manda que los judíos sean bautizados. Fíjense, allá en Hechos capítulo 2, verso 38. Si usted lo lee con cuidado, dice la palabra del Señor, arrepentidos, convertidos y bautícense cada uno de vosotros. ¿Qué dice? En el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Es que la fe, hermanos, tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. La justicia se recibe por la fe en Él, por creer en Él, por confiar en Él. Fe significa confianza, ¿verdad? Confianza. Es como que si usted va a ser, ¿verdad? Operado, ¿verdad? Por una, bueno, de alguna enfermedad que lo está matando, ¿verdad? Y usted tiene, ¿verdad? Al mejor doctor enfrente de usted, ¿verdad? Se tiene que dejarse operar por ese doctor, porque él es el profesional, pero en eso usted, ¿verdad? No confía en extraños y decide, ¿verdad? Pedir que sea su papá o que sea su mamá o que sea su hermano, ¿verdad? El que le haga la cirugía, prácticamente usted va a morir, porque no es la persona indicada el que le va a hacer la cirugía. Así es la salvación, hermanos. No podemos poner nuestra confianza en ninguna persona de esta tierra, en ningún ser de esta tierra, en ninguna cosa criada de esta tierra. La iglesia es la obra de la salvación dada por Cristo Jesús. Entonces, nuestra confianza, hermanos, tiene que estar puesta 100% en el Señor Jesucristo. Eso es lo que los hermanos tenían que entender y eso es lo que nosotros tenemos que entender también en el tiempo actual. Inciso A, la justicia es de Dios. Inciso B, es por medio de la fe en Jesucristo. Inciso C, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia, hermanos. Cualquier obra humana en esta tierra es imperfecta y no salva. Solamente la obra redentora de Jesús tiene la capacidad salvífica de salvar, de hacer perfecto, de dar una salvación perfecta que no vaya a fallar a todos los seres humanos. Y esto es a través de la fe. Por eso, cuando se le escribe la carta, ¿verdad?, a los hermanos de la diáspora, que es conocido como la carta a los hebreos, se les exige a ellos que perseveren en la fe de Jesús, que no rechacen esa fe, porque ellos querían regresar a la ley, porque no hay otra forma de salvarse. Solamente es por la sangre preciosa de Jesús que nuestros pecados, hermanos, son limpiados. Y por su resurrección, hermanos, nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Bueno, mis amados hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí la noche de hoy. Creo que el tiempo se ha ido rápidamente y hay que estar conscientes de nuestra salvación. Hay que festejar, hay que glorificar, hay que alabar a Dios. Y después el apóstol Pablo, hermanos, esto es solamente, ¿verdad? Bueno, es la carta del apóstol Pablo y tenemos que pasar por ahí. Y después vamos a pasar también donde él nos va a exhortar, ¿verdad?, a buscar la santidad de Dios. Pero en este caso nos está hablando de la salvación. Como nosotros, ¿verdad? Sin diferencia alguna, no hay diferencia entre personas porque todos pecaron, pero todos pueden ser justificados, todos pueden ser aceptados, todos pueden ser limpiados, todos pueden recibir el perdón de pecados, todos pueden recibir la salvación, todos pueden estar en paz con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Si usted lo cree, gloria a Dios. Si no lo cree, medítelo. Yo lo creo, mis amados hermanos. Yo creo que es por Él y solamente por Él que tengo paz para con Dios. Amén. Vamos a ir a Dios entonces en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí presentes, Padre Celestial, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, para escuchar tu santa y bendita palabra, Padre Celestial. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por la salvación, gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu evangelio, Padre Celestial, y a perseverar con una convicción clara, Padre Celestial, de nuestra fe en el Señor Jesús. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando, Padre Celestial. Si alguno de nuestros hermanos, amigos, Padre, se encuentran, Padre Celestial, con problemas, los ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas, Padre Celestial, el que los ayude, Padre, el que supla de acuerdo a sus necesidades. Muchas gracias, Padre Celestial, que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, en el nombre precioso y poderoso, glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Continuaremos el próximo viernes, si Dios así lo permite, con esta maravillosa carta
del apóstol Pablo a los romanos. Qué maravilloso. Esta se le conoce como una explicación clara del Evangelio. Es maravilloso esta carta. Así que vamos a continuar, hermanos, la próxima semana con nuestra transmisión a través de Radio La Palabra. Gracias por estar en sintonía. Vamos entonces a escuchar algunos sitios. Que Dios me los bendiga, que tengan un bonito fin de semana y nos sintonizamos hasta la próxima. Amén. Digno es el Señor, gloria y honra. Digno es el Señor. Señor. Si por dentro estás luchando 1000 batallas, nosotros te ponemos 1000 sonrisas. Escucha esto. Quiero decirte que si tú crees en Él, todo en tu vida cambiará. Y aunque en valle de sombra y de muerte tú estés, Él siempre contigo estará. La gloria de Jehová está sobre ti. Arriba para bendecirte, abajo para sostenerte, enfrente para orientarte, detrás para protegerte y a tu lado para apoyarte. Levántate y comienza un buen día con Radio La Palabra. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh.
cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Si